Este plano de la realidad tiene muchos nombres. Nosotros lo llamaríamos purgatorio. Y en este plano hay una estructura, una casa, construida hace siglos por esclavos robots sin vida, que tras acabar el trabajo cayeron y todavía siguen cayendo. Y a esta casa construida por robots acaba de llegar su único habitante, el único ser vivo que haya entrado en este lugar. Ciertamente, el único ser vivo en todo este reino. Se llama Kang. Ha conquistado miles de millares de mundos y más. Ha aniquilado ejércitos enteros y esclavizado a trillones. Es un guerrero, un luchador. Pero viene de un combate que tuvo lugar en su mejor fortaleza, en el que luchó con las mayores apuestas y perdió. Y ha venido a este lugar porque no tiene otro. A lamerse las heridas y a pensar. Ordenador. Acceso a grabaciones de autobiografía Delta 14 hasta ROS 7. Solo fechas grabadas carmesí y oro. Kang ha conquistado millares de mundos y se siente tan viejo y cansado. Nací en un mundo que había conocido la guerra, un mundo sacudido por el fuego nuclear, un pueblo fragmentado y mutado, un mundo de conflictos incesantes, hasta la llegada de un científico, Nathaniel Richards, quien, con tiempo, sofocó las luchas y devolvió el mundo al camino de la civilización, al camino de la paz eterna. Y fue en este mundo donde nací. Se lo conocía como la era de la Ilustración, el siglo de la paz y el progreso, la civilización y cultura definitivas. Lo odiaba. Deseaba la aventura y emoción que solo podía ver en las cintas de historia. Y un día encontré mi oportunidad. Surgió en mi investigación genealógica, en las reliquias de un antepasado. Algunos archivos indicaban que el antepasado era el tirano del siglo XX, Víctor von Muerte, y otros que era el propio Richards el benefactor. Pero quién era no importaba. Lo que importaba era que me encontré con su mayor creación. Una máquina del tiempo. Trabajando con los restos de su aparato y con los planos que dejó, construí la mía propia, con la forma de un ídolo antiguo. Y entonces, sin dudar, la usé. Viajé al pasado, al antiguo Egipto, donde con mi desarrollada tecnología acobardé a los nativos fácilmente y me convertí en su amo, el faraón Ra-Ma-Tut, virtualmente un dios entre los hombres. Fue glorioso. Unos años después fui atacado por los Cuatro Fantásticos, un grupo de aventureros del siglo XX. Los derroté, naturalmente. Sin embargo, escaparon y me derrocaron, obligándome a huir. Su líder, Red Richards, era hijo del benefactor y posiblemente pariente mío. Tuve tiempo de pensar en ello mientras huía por el tiempo. Y en dicha huida, me encontré por casualidad con mi otro ilustre posible antepasado, el Doctor Muerte, flotando en el espacio. Usé nuestra relación en mi provecho. Le di información sesgada, convenciéndole de que podríamos ser el mismo hombre, por si algún día lo fuera a necesitar como aliado. Sí, fue entonces cuando me di cuenta de lo caótico que el tiempo y sus caminos divergentes podían ser. Adopté otra identidad, el Centurión Escarlata, y me enredé con los poderosos Vengadores en otro tiempo, solo para ser expulsado de esa realidad y encontrar, años después, que se había creado una realidad divergente, un mundo paralelo, una línea temporal diferente, en la que el Centurión seguía luchando, convirtiéndose en una fuerza por derecho propio. Ahí descubrí la existencia de las variantes. Planeé volver a mi propio siglo, pero debido a una turbulencia temporal, pasé de largo mi destino y llegué al siglo 40. Una tierra en guerra, en la que tribus de bárbaros luchaban con armas desechadas siglos atrás. Para un hombre como yo, era el paraíso, y solo ahora pienso que pudo haber sido provocado intencionadamente por el vil Immortus.
yo futuro. En cualquier caso, bendije mi suerte. Inspirado por la armadura del Doctor Muerte, creé un traje de batalla con un pequeño arsenal de armas modernas. Con mi poder y mi armamento, fue sencillo poner de mi lado a la chusma bárbara. Y ese decisivo día nació Khan el Conquistador. Primero, conquistamos la Tierra, y luego dirigimos nuestra atención al espacio, aplastando cuando encontrábamos, empezando por la reptilesca hermandad de los Badu. Nunca me había sentido tan pleno. Liderar hombres, librar guerras contra el enemigo y pagar por nuestras victorias con sangre y dolor. Si no lo hubiera sabido antes, lo habría sabido entonces. Había nacido para esa vida. Pero nunca bastaba. Deseaba dominar la Tierra. No un planeta devastado y débil, sino una Tierra aún floreciente y vital. Mi mente regresó a las cintas de historia de mi juventud, los días de gloria del siglo XX, y viajé a ese tiempo para probar mi poder en una era de prodigios. Y muy pronto estaba luchando con los poderosos Vengadores. Al principio cayeron fácilmente, pero al final fui derrotado, gracias a la interferencia de un simple jovenzuelo, un chico llamado Rick Jones. Volví al siglo 40, pero desde entonces no olvidé a los Vengadores. Aunque pasé a otros asuntos, continuaba observándolos, desde lejos, observando sus cambios de miembros. Mis conquistas continuaron, en el espacio e incluso en otras dimensiones, como los campos ultraterrenos de Cosmos, un imperio insectoide, cuya pericia con una partícula alteradora de tamaño los hacía esclavos ideales para construir armas para mí. Por ejemplo, los poderosos hombres crecientes. Recuerda aquellos días y recuerda bien la embriagadora emoción. Sus legiones se habían convertido en un monstruo imparable y él en un moderno Alejandro Magno. Nada podía detenerlo o resistírsele mucho, excepto quizás él mismo. Fue en el reino del rey Carelius, un títere mío, donde mi vida cambió de dirección. Estaba en mi cenit, amo de todo cuanto veía, con un ejército de seguidores que me veían como un dios conquistador. Decidí que mi triunfo fuera completo, y traje a los Vengadores a través del tiempo para obligarlos a inclinarse ante mí, para servirme o morir. Pero aunque me decía que solo me enorgullecía de mi poder inigualable, había otra razón. Buscaba demostrar mi poder, mi valor innato como guerrero, ante Rabona, hija de Carelius. Rabona, que me había robado el corazón. Pero había cometido un error. Baltag, jefe de mi guardia de élite, me creía un dios, y ahora veía que solo era un hombre. Reunió a mis propias tropas, los lideró contra mí, planeando tomar mi lugar. Tuve que aliarme con los Vengadores para derrotarlo, y lo derrotamos. Pero pagué un precio. Baltag fue hecho prisionero, pero se liberó. Disparó contra mí, pero falló. Rabona se interpuso, parando el disparo con su propio cuerpo. Baltag murió, por supuesto, pero había dado su golpe. Me había ganado a Rabona defendiendo su reino solo para perderla ese mismo día. Nada de toda mi ciencia podía devolverle la vida. Lo único que pude hacer fue conservar su cuerpo en éxtasis. Enfurecido, me afané en mi papel de conquistador, buscando aventuras aún mayores. Pero incluso mientras aceptaba la rendición del Imperio Shi'ar, supe que faltaba algo. Quería salvar a Rabona, y mi oportunidad de hacerlo llegó por un camino inesperado. Uno de mis hombres crecientes, que estaba plantado en el pasado, había sido encontrado y activado accidentalmente, lo que me involucró en una batalla con Thor. Recuperé mi propiedad y estaba a punto de irme cuando el Vengador Asgardiano usó su martillo místico para crear un vórtice de infinito alrededor de mi nave temporal camuflada, enviándome al limbo. Allí tropecé con la fortaleza de Immortus, cuya relación conmigo se me escapaba entonces, y cuyo supuesto cadáver encontré en su trono. Aún no sabía que estaba destinado a convertirme en él. Reclamé como míos sus aparatos, y dominándolos rápidamente, los usé para sacar a mi amada de la corriente temporal, justo antes del disparo fatal.
Sin embargo, descubrí que al hacerlo había creado una línea temporal divergente, una en la que no se me había privado de Rabona, y poco después descubrí que mis propias aventuras habían disparado una gran abundancia de realidades divergentes y Khans divergentes. Observé, fascinado, cómo mis yoes construían Cronópolis, mi ciudadela futura. Luchaban contra 2 de los 4 fantásticos en el antiguo Camelot e incluso competían con el Gran Maestro, un jugador a escala galáctica. Pero no era el simple hecho de mis múltiples yoes lo que me fascinaba. Eran las cosas que habían hecho, que yo no hice. Observé cómo uno intentaba usar al bestial Hulk para alterar el tiempo, solo para perderse él mismo en la corriente temporal y acabar transfiriendo su mente fuera de su cuerpo en el momento de su muerte. Esa tecnología me podría venir bien. Otro de mis yoes divergentes raptó a la bruja escarlata, Mantis, y a la anciana hechicera Agatha Harkness en un intento de descubrir cuál de ellas estaba destinada a convertirse en la Madonna Celestial y tomarla como prometida. Ese Khan divergente no sentía por la Madonna lo que nosotros por Rabona. La veía solo como un vehículo de poder, y aunque descubrió que Mantis era la Madonna, se le escapó. Pero era tenaz y siguió luchando, incluso contra nuestro yo futuro, que se había vuelto a convertir en Rama Tut, intentando recuperar a Rabona. No pude evitar admirar su tenacidad, incluso cuando le llevó a su caída en batalla con Thor, cuando un campo de fuerza sobrecargado lo desintegró. Pero él también escapó a su destino, transfiriendo su mente a un cuerpo alternativo. Pronto descubrí la manera de hacer lo mismo e incorporé esa tecnología a mi propia armadura. Silencia de nuevo al ordenador y reflexiona un momento. Sus otros yoes habían sido valientes y fieros, pero sabía que se podían convertir en un peligro para él y decidió eliminarlos. Nunca supo si había sido un error. Creé un consejo de Khans, aparentemente para organizar mis múltiples yoes, mis variantes. Pero en realidad era un subterfugio para tener la oportunidad de matarlos. Enredé a los Vengadores en mi plan, pero aunque los engañé y los utilicé en el proceso de eliminar al último Khan, yo también fui traicionado. Mi amada Rabona había conspirado con mi anciano yo, con Immortus, para traicionarme. Recuerda bien la sorpresa y la ira que sintió, pero en realidad no fue culpa suya. Había recurrido a los subterfugios y el engaño, convirtiéndose en esencia más como Immortus. Immortus había demostrado ser el gran amo de las mentiras. Immortus había sido incapaz de matarlo, claro, dado que alguien tenía que sobrevivir para convertirse en Immortus, pero podía volver loco a su joven yo. Immortus sacó una psicoesfera, diciendo que lo había hecho amo del limbo. Se la arrebaté y ella me derrotó. Todos los recuerdos, todas las experiencias de mis variantes fracturadas se abalanzaron sobre mí, golpeando mi mente, ahogándola. En verdad, solo supongo que Khan soy físicamente, porque soy todos ellos, y ellos son yo. Con la mente obnubilada más allá de toda medida, huí al limbo. Pero una brizna de cordura que me quedaba me avisó de que si no actuaba para salvarme, me quedaría perdido en el limbo para siempre. Y así, yo, que había pasado años eliminando a todos los Khans divergentes, disparé el circuito temporal que había añadido a mi casco y abandoné mi cuerpo, creando intencionadamente una variante, creando 2 Khans para dividir la tensión de la locura entre 2 mentes. Funcionó. Una variante, la que pienso que soy yo, llegó hasta Cronópolis para recuperarse. Después de todo, no era mía. No recordaba cada detalle de su construcción, cada momento de sus planes. El otro Kang, mientras, aún débil por su experiencia, tuvo un encuentro con la llamada Asamblea de Khans. Deben haber parecido impresionantes a primera vista, pero en realidad eran simples imitaciones, seres que habían derrotado a un Kang alternativo u otro y habían adoptado mi armamento, mis métodos.
Idiotas, cretinos, dinosaurios. Ese otro Kang murió como resultado de tal encuentro, disipándose en la corriente temporal. Pero incluso mientras perecía, yo ya atacaba de nuevo, recogiendo otro cabo suelto y buscando mi venganza sobre Mantis, la Madonna Celestial, usando sus poderes para obtener un arma definitiva. Los Cuatro Fantásticos intervinieron y el plan falló. En parte, porque Mantis había perdido sus poderes de Celestial. Sin embargo, fui más listo que mis enemigos. Huí y juré venganza. Pero curiosamente no cumplí esa amenaza. Simplemente no pude interesarme en volver de nuevo a la batalla. Quizás estaba cansado. ¿Cansado? Sí, cansado y algo más. Sentía el tedio cerniéndose, la sensación de que todo era una locura, que tenía un final predestinado. Su transformación en Immortus que no le gustaba. Había vuelto a Cronópolis y vuelto su atención al gobierno de su vasto imperio transcronal. Se vio más como administrador que como conquistador, resolviendo conflictos con prudencia y diplomacia. Se convirtió en un estadista, no un soldado, un hombre de cálculo, y eso también lo hizo más como Immortus. ¿Acaso no había salida? Empecé a jugar, buscando mi vieja llama. Uní fuerzas con mi posible antepasado, Muerte, para luchar contra Warlock y Magus en un intento por controlar un equipo de unidades cósmicas de contención. No solo porque los deseaba, sino porque era algo que hacer. Y entonces toqué fondo, al prometerme con una Rabona alternativa, que buscaba mi muerte en una batalla innecesariamente compleja en la que jugué con los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, dándoles pistas hacia planes míos a medio hacer, como si la cáscara vacía de un conflicto pudiese sustituir la verdadera emoción. Y peor aún, en un capricho momentáneo, en mitad de la batalla, cuando el martillo de Thor se dirigía a Rabona, me sacrifiqué para salvarla como ella había hecho por mí hacía tanto tiempo. ¿Tampoco me importaba? ¿Tanto me aburría la vida? Rabona cuidó de mi cuerpo casi muerto, tan decidida a salvarme como lo había estado yo por ella. Y al fin mis maquinaciones estuvieron tan bien planeadas que incluso mientras yo estaba en éxtasis, Rabona y los Vengadores tuvieron que emprender acciones que barrieran a esa estúpida banda de la Asamblea de Kangs. Y con el tiempo, Rabona me revivió. Era mi esperanza, la de ambos, encontrar nuevas emociones en nuestro amor. Pero no fue así. Había luchado cruzando galaxias, cruzando los siglos, toda una vida. Y todo parecía ser para nada. ¿Dónde estaba la gloria en eso? Mientras se acercaban mis 60 años, me di cuenta del vacío que había hecho de mi vida. La conquista era una droga. Estimulante durante un tiempo, pero ya no. O eso pensé entonces. Mis días aún estaban copados por asuntos administrativos, y cada vez más me encontré pensando en mis días como Ramatut. También había sido entonces un administrador, pero un administrador de un país pequeño, que me adoraba, no de un complejo imperio que me robaba todos mis momentos de vigilia. Así que le entregué Cronópolis a Rabona, y dejé mi imperio y mi ciudad cronal construida en la arena, y regresé a un tiempo más feliz. Una vez más en el antiguo Egipto, una vez más comparado a un dios, destruí mi cronosfera y volví con mi gente. Su ruidosa alegría al volverme a ver calmó mi corazón y mi alma. Y pasé 10 años regocijándome en su adoración. Pero siempre acechándome, siempre ahí detrás, estaba el saber que un día me convertiría en Immortus. Como le roía. Decidió romper el ciclo. Con mi cronoesfera destruida, no tenía un modo fácil de regresar al siglo XX. Así que tuve que enterrarme en vida, preservando en animación suspendida. Y mi sarcófago fue puesto en un lugar que sabía que causaría mi regreso. Sabía, por mi vida anterior, que había luchado contra Kang como Ramatut y había perdido. Pero no lo aceptaba.
Debía haber algún modo, creía un modo de cambiar lo que había ocurrido y liberarme de lo inevitable. Y así volví una vez más a la edad de los prodigios y ayudé a los Vengadores contra mí mismo. Recordaba haber librado esa batalla antes, sabía cómo terminaba, pero seguí luchando por cambiar las cosas. Y fallé. Ni siquiera pude salvar una vida, ni siquiera ese cambio. Al final, Immortus volvió a aparecer y yo me fui, tomando algunos de los aparatos de Immortus para volver a la corriente temporal. Lo recuerda bien, la abrumadora sensación de impotencia, de fracaso. Caminé entre los siglos, reexperimentando el alcance de mis logros, todo lo que había hecho, los mundos conquistados, los imperios levantados. Todo parecía tan inútil. Todo estaba condenado. No había conseguido nada porque nunca tuve una verdadera ocasión. ¿De qué sirve gobernar si no eres tu propio dueño? No tenía respuesta y no podía luchar más. Me dirigí al limbo para aceptar mi destino y convertirme en Immortus. Pero mientras lo hacía, pude ver los cronoflashes que saludan a quienes entran en el limbo. Y por uno en particular, vi a Immortus y a los guardianes del tiempo. Somos los guardianes del tiempo, humano. Te hemos seleccionado de entre las filas de los viajeros temporales de esta época para enseñarte los modos del tiempo. Para que te conviertas en nuestro agente y custodio de 70 siglos de existencia. Acepto vuestros términos, guardianes. A cambio del dominio sobre 70 siglos, haré vuestra voluntad. ¿Ese era mi destino? ¿Ese? ¿Ser un perro faldero o un sirviente por las migajas que otros me tiren? ¡No! ¡Nunca! Me rebelé contra ese destino. Y supongo que la emoción que sentí una vez como Kang aún estaba ahí, esperando solo el desafío apropiado. Volví a Cronópolis, me despojé de los ropajes del faraón y me volví a poner la armadura de Kang. Volvía a ser el conquistador. Rabona quería informarme del estado del imperio, pero no era necesario. Me había permitido convertirme en un administrador. Los reinos cronales se habían vuelto complejos, tan complejos que eran regidos por varias organizaciones. Porciones de él estaban controlados por los burócratas sin rostro de la autoridad de la variante temporal. Otras por el consorcio de Lubric, también por Revelación, que era otra desviación cronal de Rabona. Estaba el voraz Alaioth, al que solo controlaba Tempus. El Congreso de Realidades, tantas organizaciones controlando el tiempo. Era un simple asunto debilitar ligeramente a Tempus, lo que permitió a Alaioth atravesar las fronteras hacia el reino de la autoridad de la variante temporal, sumiéndola en el caos. También Revelación y el consorcio de Lubric fueron empujados uno contra otro, y los otros reinos fueron ocupados similarmente. Había deshecho el control del tiempo, y me sentía libre. Nunca sabré por qué no había hecho eso antes. Y entonces solo quedaba un asunto del que ocuparse. El mecanismo que me había permitido escapar a la muerte para transferirme a otros cuerpos. Cuando me había afectado el saber que, aunque cayera, volvería a alzarme. ¿Hizo que fracasar fuese cada vez más fácil? No más. A partir de ahora, sin red, sin puerta trasera. Rabona solo tenía preguntas y no recibía respuesta alguna de mí. Porque de nuevo tenía un enemigo. Uno contra quien merecía la pena luchar. Libraría mi mayor batalla contra Immortus para evitar convertirme en él. A través de mis cronopantallas, estudié a Immortus, aprendiendo todo lo que pude sobre él. Y por supuesto, estudié a los guardianes del tiempo. Observé su creación, al final de los tiempos, a manos de quien permanece, el último director de la autoridad de la variante temporal. Y observé sus viajes a través del tiempo, mientras buscaban un mayor conocimiento del continuum. Y sus viajes les llevaron a una conclusión. La humanidad es la mayor amenaza a nuestra existencia continuada, hermanos. Debe ser contenida. Contenida.
No me gustó la palabra. Me hacía pensar en ganado, animales para ser criados y sacrificados a voluntad. En mis investigaciones encontré otros que también estaban preocupados y me alié con ellos. Mientras, Inmortus, a las órdenes de los guardianes, había estado planeando la contención de la humanidad. Me apresté a la lucha para evitar que eso ocurriera. Fin de grabación. No hay más datos. Kang no necesitaba más grabaciones. Esa batalla acababa de pasar, y a pesar de haber conseguido algunos de sus objetivos, Kang había perdido. Su ciudad de Cronópolis había sido destruida, sus ejércitos masacrados, Rabona muerta, y él había conseguido escapar solo en el último instante. Y así llegó al purgatorio, derrotado, cansado. ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer? Mis aliados me contactan. Somos pocos, somos 3. ¿3 para derrotar a Inmortus, los guardianes y liberar a un universo? Excelente. Pongámonos a trabajar.